Que el Señor Jesucristo te bendiga este día. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte de lo que han sido los encuentros divinos de Jesús con los discípulos y cómo Él fue atrayendo a cada uno de ellos por medio de la obra milagrosa que hacía frente a ellos. Y esto hacía que los discípulos se sintieran atraídos por el poder que había en Jesucristo y que le quieran seguir. Recordábamos ayer cómo el momento en que Jesús se encontró con ellos en la barca y les dijo que bogaran mar adentro, que tiraran la red. eh, y Pedro le dijo, yo lo voy a hacer en tu nombre. Y se llenaron dos barcas de peces y hubo gran temor en Pedro y le dijo que no era, que se alejara porque él era un hombre pecador. Y Jesús le dijo, más bien, vengan que yo les voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Eh, San Marcos capítulo 1 nos dice en el versículo 18, y dejando luego sus redes le siguieron, porque ahí no solamente estaba Pedro, estaba Andrés, estaba también Juan, eh, este, y estaba Santiago, cuatro de los discípulos. Eh, Ahí estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y también, y luego Jesús los llama y les siguen para que se hagan pescadores de hombres. Más adelante, Jesús tiene otro encuentro con ellos donde les manifiesta el poder de Dios obrando en la vida de la suegra de Pedro. Dice la Biblia en el versículo 29 de Marcos 1 que al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón, Andrés con Jacobo y Juan. Estos cuatro discípulos miraron cómo la suegra de Pedro tenía fiebre y estaba acostada, y de seguida hablan con ella y se acerca a Jesús, le toma la mano a la suegra de Pedro e inmediatamente deja la fiebre y se levanta y le sirve a Jesús y a los discípulos. Al ver los discípulos el poder de los milagros que había en Jesús, ellos veían que Jesucristo les atraía por medio de esta obra milagrosa. Hubo otro momento en el que Jesús se levanta muy de mañana, aún siendo muy oscuro, se va a un lugar desierto. Ya la gente rumoreaba de que Jesucristo hacía milagros, y no solamente estos cuatro discípulos andaban con él, había mucha gente que quería seguir a Jesús. Estaban algunos buscándole para que hiciera milagros, para que sanara alguno de sus enfermedades. Y entonces Simón anda buscando a Jesús hasta que le encuentra, eh, y los que estaban con él, que eran Andrés, Juan y Jacobo, se encuentran con él y le dicen, eh, maestro, pero todos te están buscando. Y él les dice a los discípulos, vamos a los lugares vecinos eh, para que predique también allí, porque para esto es lo que yo he venido. Y Jesucristo predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y también echaba fuera demonios. Este tipo de encuentros de Jesús hacía que cada vez más se le unieran más personas y que cada vez más los discípulos a los que él había llamado se afirmaran más con Jesucristo. Hubo un momento en el que también vino a él un leproso, Marcos 1:40 lo relata, le rogó hincado de rodillas que si quería podía limpiarle, y Jesús le dijo, teniendo misericordia de él, le extiende la mano, le toca y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él había sido limpiado al instante, se fue de ese lugar
Y dice la Biblia en el verso 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no le digas a nadie nada, sino que vaya, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para el testimonio de ellos. Pero la Biblia nos dice que el leproso fue y comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a ningún lugar porque la gente iba detrás de él, y dice, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos, y aún en los lugares desiertos lo seguía la gente. Hermano y hermana, el poder de Jesucristo era un poder que no podía eh, quedarse sin efecto. Jesús era causa de conmoción en las personas, era causa de expectación, porque no se sabía cuál era el milagro que iba a hacer. Simple y sencillamente la gente se acercaba a él porque había un poder sobrenatural en él. En San Juan 11 también nos relata, San Juan capítulo 1 del 35 en adelante, nos relata una historia similar. Y es que en la palabra de Dios encontramos muchos encuentros divinos de Jesús con la gente, con los discípulos, con las multitudes. Dice el verso 35, al día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, probablemente estaba Andrés y Jacobo, mirando a Jesús que andaba, dice la palabra de Dios, allí, y, y dice, he aquí el Cordero de Dios, le dijo Juan, y le oyeron hablar los otros dos discípulos, y simple y sencillamente siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Ahí es muy probable que Jesús en algún momento les haya dicho que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No está relatado aquí en Marcos, pero en otros pasajes también. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10, ya era de noche. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y dice la Biblia que éste halló primero a Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús. Mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Miramos la actitud de Juan, la actitud de Andrés, cómo ellos mismos tienen esa capacidad también evangelizadora, porque atraen a otros discípulos a Cristo Jesús. Y hermano y hermana, el hecho de que en estos versículos veamos encuentros divinos de algunos de los 12 discípulos con Jesús, estos son algunos de los 4 encuentros divinos que marcaron la vida de estos primeros discípulos. La gracia de Jesucristo los atraía, el poder discipulador de Jesús mediante el testimonio, mediante el milagro. Cuando les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué quieres? Esas palabras increíbles, profundas de Cristo. Hoy te pregunta a ti, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas en mí? Hacen un llamado a encontrar en nosotros lo que nos atrae a Jesús. A mí me atrajo a Jesús que Él me liberara de problemas que yo tenía en mi vida pasada, y Jesucristo me libró. A ti te atrajo probablemente que Él también te librara de algún problema, alguna circunstancia, y tuviste un encuentro divino con Cristo, ese encuentro sobrenatural. La persona que se encuentra con Jesús nunca llega a ser la misma. Siempre va a ser impactado por el poder de Dios. Siempre va a ser impactado por el poder
de su presencia. Yo quiero morar donde Jesús mora, aunque no tenga donde recostar su cabeza. Sé que Él, allí donde mora, está preparando una morada también para ti y para mí. Porque cuando Él venga, Él nos va a llevar a esa morada celestial, nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a su presencia, donde vamos a estar con Él para siempre en la eternidad. Prepárate para ese encuentro divino que Cristo quiere que tú y yo tengamos. Corre la noticia, Cristo viene, está preparando un lugar para que donde Él esté, también tú y yo estemos. Que Cristo te bendiga este día y te llene de milagros y de poder.